Es así como Jorge Mistral, fue el galán español que conquistó los corazones de América Latina durante décadas, había muerto de un disparo en el pecho. Oficialmente, se habló de suicidio. Pero lo que pocos sabían era que, en los días previos a su muerte, Jorge dejó un manuscrito, unas notas breves y una confesión grabada en cinta, que fue ocultada por su círculo más cercano durante muchos años. Una confesión que, cuando finalmente salió a la luz, sorprendió a todos. No hablaba de sus películas, ni de su salud deteriorada. No se centraba en los fantasmas de su pasado ni en los sinsabores del estrellato, sino en un amor prohibido, un amor que lo marcó profundamente y que jamás pudo revelar en vida por miedo al escándalo. Ese amor tenía un nombre inusual, pero inolvidable: María Elena Velasco, la mujer que el mundo conoció como la India María. Sí, el hombre de mirada penetrante y voz seductora, que había compartido escena con María Félix y Dolores del Río, se enamoró de una mujer que venía del mundo del humor popular, de la risa y la crítica social. Y lo hizo en silencio, por años. Prepárate, porque esta historia no es como las demás. En la década de los 60, Jorge Mistral ya era una figura consagrada. Actor de origen español, había trabajado en España y México, protagonizando dramas, películas de época, historias románticas y cintas cargadas de simbolismo. Era considerado uno de los últimos grandes galanes de la época de oro del cine mexicano. Por otro lado, María Elena Velasco comenzaba a consolidar su personaje de la India María, una mujer indígena ingenua, divertida y profundamente crítica del sistema social mexicano. Su éxito iba creciendo, aunque muchos la subestimaban por hacer comedia. Fue durante una entrega de premios en 1968, en la Ciudad de México, que sus caminos se cruzaron por primera vez. Él la miró con curiosidad. Ella, nerviosa, intentó evitar la mirada. Pero esa noche, algo ocurrió tras bambalinas. Una conversación breve, un intercambio de sonrisas tímidas, un comentario inesperado de Mistral. Usted tiene una mirada que no encaja con la comedia, hay dolor detrás de esa risa. Esa frase la descolocó, nadie había visto eso en ella. Nadie la había observado con tanta profundidad. Después de ese evento, comenzaron a coincidir en eventos del medio. Nunca se les vio juntos oficialmente, pero en privado intercambiaban cartas. Jorge escribía como un poeta, como un hombre atormentado por su propia sensibilidad. María Elena respondía con prudencia, pero se notaba que algo se movía dentro de ella. En una de esas cartas, Jorge escribió: nunca imaginé encontrar en ti lo que he buscado durante años. Eres como un espejo roto que aún refleja belleza. Y yo soy un hombre cansado de fingir fortaleza. María, en otra carta, respondía: usted me habla como si yo fuera una dama de alta sociedad, y yo apenas sé sostener la pluma sin temblar. Pero lo que siento cuando lo leo, no lo había sentido antes. Eran cartas escritas en el silencio de la noche, nunca firmadas con nombres reales, siempre con seudónimos. J. y M. Era su forma de protegerse. A mediados de 1970, Jorge Mistral pasó por una fuerte crisis emocional. Su salud mental comenzaba a deteriorarse, y su carácter se volvía más introspectivo. Sus amigos lo notaban extraño. Y fue en ese contexto que decidió ver a María Elena a escondidas. Se encontraron en una finca fuera de la ciudad. Nadie debía verlos. Allí, pasaron varios días juntos, entre charlas profundas, música, vino y largas caminatas bajo el sol. Él le recitaba poesía. Ella le contaba sus sueños de dirigir películas con mensajes sociales. Eran opuestos, sí, pero se entendían como si fueran dos almas nacidas en otro tiempo. Jorge se enamoró perdidamente. Por primera vez en años, decía, sentirse vivo, pero la felicidad no duró mucho. Cuando el rumor comenzó a circular entre los pasillos de la industria cinematográfica, los dos fueron advertidos. A Jorge le dijeron: no puedes permitirte esto, ella no es del círculo, no es del mismo mundo. A María Elena, los productores le dijeron: si sigues con eso, te cierran las puertas. No te quieren viendo al galán trágico de México. Tú haces reír, no amar. Ambos sabían que, si el romance se hacía público, sería el fin para los dos. Jorge ya estaba batallando con la depresión, y ella aún era una figura emergente. Por eso, decidieron separarse. Jorge, con lágrimas en los ojos, le dijo: si este amor te destruye, no lo soportaría. Prefiero desaparecer. Ella, entre sollozos, respondió: aunque nunca más nos veamos, usted fue mi verdad.
Años más tarde, tras su muerte, una cinta de audio apareció entre sus pertenencias. Fue grabada por Jorge apenas unos días antes del fatídico 20 de abril. En la grabación, con una voz lenta, quebrada y temblorosa, dice: "Amé a una mujer que nunca me perteneció, que el mundo jamás aceptaría a mi lado. Me enamoré de su nobleza, de su fuerza, de su risa escondida detrás del dolor. Nunca dije su nombre, pero en mis últimos días, no puedo irme sin dejar constancia de que mi alma fue suya". Un investigador privado que trabajaba para una editorial rescató esa cinta, y aunque nunca se publicó oficialmente, se filtró a un reducido círculo de periodistas y críticos del cine. Ellos sabían a quién se refería. Una de esas personas, en entrevista anónima, dijo: "Jorge Mistral amó a María Elena Velasco. Lo sabía todo el que lo conocía de cerca. Pero era un secreto que debía morir con él, y con ella". A lo largo de su vida, María Elena Velasco jamás confirmó ni negó nada. Siempre que le preguntaban por Jorge Mistral, sonreía con melancolía y cambiaba de tema. Pero en una entrevista de 1995, dijo algo que pasó desapercibido para muchos. "Hay personas que pasan por tu vida como estrellas fugaces. Iluminan todo, pero solo por un instante. Y ese instante te cambia para siempre". Los que la conocían bien aseguran que después de su muerte, durante varios días, ella no salió de casa, ni asistió a compromisos laborales. Lloraba en silencio, según confesó una amiga cercana. Nunca se casó oficialmente. Aunque tuvo hijos, su vida sentimental siempre estuvo envuelta en misterio. Algunos creen que nunca volvió a amar de verdad. Años después de la muerte de Jorge, alguien comenzó a dejar flores blancas en su tumba, cada 20 de abril. Nadie sabía quién era, pero un periodista siguió el rastro, y descubrió que las flores provenían de una florería ubicada cerca del estudio donde María Elena solía grabar. Cuando el dueño fue interrogado, simplemente dijo: "Cada año, una mujer muy reservada viene y encarga las flores. Pide que no digamos su nombre, pero le aseguro que su mirada está cargada de un dolor muy antiguo". Ni los libros oficiales de cine, ni los homenajes póstumos, han hablado de este romance oculto. Pero la historia quedó flotando en el aire, como una sombra silenciosa que se niega a desaparecer. A veces, los amores más intensos son aquellos que no se gritan, sino que se susurran. Los que viven en cartas sin nombre, en miradas fugaces, en flores anónimas en una tumba solitaria. Jorge Mistral se fue del mundo con el corazón roto, pero dejó su verdad grabada. Y María Elena, fiel a su estilo, guardó el secreto hasta el final. Hoy, esa historia prohibida finalmente sale a la luz. Al salir a la luz, desarman incluso los corazones más duros. Jorge Mistral, galán de galanes, ídolo de 2 continentes, fue una de las figuras más enigmáticas de la época de oro del cine. Su rostro, tallado como escultura antigua, su voz grave y seductora, y su capacidad actoral, lo convirtieron en leyenda. Pero su vida no fue tan glamorosa como sus personajes. Detrás de las cámaras, cargaba una tristeza silente, amores imposibles y un final marcado por la soledad. Hoy confirmamos una noticia que muchos sospechaban. Antes de morir, Jorge Mistral rompió su silencio y confesó uno de los secretos más impactantes de su vida. Habló de un amor que jamás se atrevió a mostrar públicamente, el que tuvo con María Elena Velasco, la inolvidable actriz mexicana conocida como la India María. Este no es solo un relato de cine y pasión. Es una historia de almas rotas, de obstáculos sociales, de divorcios ocultos y un romance prohibido que el tiempo quiso enterrar, pero que finalmente sale a la luz. Jorge Mistral, cuyo nombre real era Modesto Llosas Rosell, nació el 24 de noviembre de 1920 en Aldaya, Valencia, España. Desde joven se sintió atraído por la literatura, la poesía y el arte. Su mirada melancólica y su dicción impecable lo llevaron rápidamente al teatro y, más adelante, al cine. Durante los años 40, en plena dictadura franquista, el cine español experimentaba una transformación. Jorge destacó en películas como Locura de Amor, 1948, y Pequeñeces, 1950, donde encarnó personajes intensos, idealistas, románticos y atormentados. Esa fórmula lo convirtió en uno de los actores más admirados del país. Sin embargo, fue México quien lo recibió con los brazos abiertos, y donde encontró el reconocimiento que tanto anhelaba. Llegó en un momento de auge para el cine latinoamericano, cuando figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Dolores del Río y María Félix dominaban las pantallas.
Mistral se integró como una pieza clave del rompecabezas. Tenía el porte europeo que tanto fascinaba, y la pasión desgarradora que el público mexicano adoraba. Jorge Mistral protagonizó algunas de las películas más emblemáticas de la época de oro. Entre ellas destacan La Casa Chica, 1950, Doña Perfecta, 1951, La Escondida, 1956, junto a María Félix. Flor de Mayo, 1957. La Fierecilla Domada, 1956. Su versatilidad lo hacía ideal para personajes intensos. Podía ser el amante trágico, el revolucionario noble o el marido atormentado. Pero mientras su carrera subía como espuma, su vida privada se volvía cada vez más compleja. A diferencia de otros galanes que exhibían su masculinidad sin pudor, Jorge era un hombre introspectivo, serio, a veces hermético. Amaba la poesía, detestaba los eventos sociales, y prefería pasar las noches escribiendo que en fiestas. Era un artista en el sentido más puro, pero también más doloroso. Se sabe que Jorge Mistral tuvo varios romances, pero su vida amorosa fue todo menos estable. Se casó en una ocasión con una mujer fuera del medio artístico, pero la relación fue corta y conflictiva. Tras el divorcio, se le vinculó con varias actrices, pero nunca hubo una pareja estable a su lado durante mucho tiempo. Los rumores eran constantes. Se decía que había tenido relaciones con María Félix, Silvia Pinal, y hasta con Dolores del Río, pero ninguna de esas versiones fue confirmada. Lo cierto es que Mistral sufría de una profunda soledad emocional. Muchos colegas lo recordaban como un hombre taciturno, elegante, pero herido. Era muy reservado con sus sentimientos. Solo algunos amigos cercanos sabían que guardaba una fotografía doblada en 4, escondida en un libro de poemas, con una dedicatoria que simplemente decía. Esa fotografía, con el paso del tiempo, fue identificada por algunos como una imagen de María Elena Velasco en su juventud, sin el vestuario de la India María. María Elena Velasco nació en 1940 en Puebla. Hija de madre indígena y padre mestizo, creció en la pobreza. Su gran talento para la comedia y su carisma innato la llevaron primero al teatro y luego al cine. Con el tiempo, creó el personaje de la India María, una mujer indígena inocente pero astuta, que enfrentaba el racismo, el clasismo y la desigualdad con humor y ternura. A pesar de su apariencia cómica, María Elena era una mujer extremadamente inteligente y sensible. Detrás del maquillaje y los trajes coloridos, se encontraba una artista completa, actriz, directora, guionista y productora. Cuando Jorge Mistral la conoció, quedó profundamente impresionado, no por su personaje cómico, sino por la mujer detrás del disfraz. Vio en ella a una luchadora, a una creadora nata, y se enamoró. Según fuentes cercanas, el romance entre Jorge Mistral y la India María comenzó de forma discreta, casi clandestina. Se veían en eventos del medio, pero su vínculo era invisible para la prensa. Él la admiraba por su autenticidad, por su origen humilde, por su forma de romper barreras sin necesidad de escándalos. Ella, por su parte, lo respetaba profundamente. Sabía que estaba ante un hombre atormentado, pero con una sensibilidad única. Fueron años de encuentros secretos, cartas románticas y promesas que el tiempo no cumplió. ¿Por qué no lo hicieron público? Porque la industria no lo habría permitido. Él era el galán trágico, el seductor europeo. Ella, la comediante indígena, la heroína popular. Para muchos, eso era una combinación impensable. Además, Mistral temía dañar la carrera de María Elena, justo cuando ella comenzaba a triunfar como productora y cineasta. Y ella sabía que, de saberse la verdad, ambos podían ser blanco del escarnio y el prejuicio. En los últimos años de su vida, Jorge Mistral comenzó a perder oportunidades laborales. Su salud mental se deterioraba. Sufría de depresión, angustia, insomnio. Decía sentir que, el mundo ya no tenía espacio para él. A pesar de que seguía escribiendo y dirigiendo, sentía que había sido olvidado. En medio de esta oscuridad, su vínculo con María Elena se volvió más esporádico. Ella ya era madre, directora y protagonista de su propio universo cinematográfico. Aunque lo amaba, no podía sacrificarlo todo por un amor que ya parecía desvanecerse. En abril de 1972, Jorge Mistral se quitó la vida en su departamento. La versión oficial fue que sufría una enfermedad terminal, pero algunos afirman que fue el desamor, el vacío emocional, y el silencio lo que lo llevó al límite. Días antes de su muerte, Jorge escribió un texto que nunca se publicó oficialmente.
En él decía, no me arrepiento de amar en silencio. Amé a una mujer cuya risa curaba mi alma. No fue mi esposa, no fue mi amante oficial, pero fue mi verdad más pura. Este texto fue encontrado entre sus papeles personales. Aunque no menciona a María Elena Velasco por nombre, quienes conocían su historia sabían a quién se refería. María Elena nunca habló públicamente del tema. Solo en una entrevista, años después, dijo: a veces el amor no se grita. A veces se vive como una oración, silenciosa, eterna. Jorge Mistral murió con un amor secreto en el corazón. María Elena Velasco vivió con una historia que decidió callar por dignidad, por respeto, o por dolor. Hoy, al unir las piezas de sus vidas, entendemos que no todo amor necesita ser escándalo para ser verdadero. Que a veces, el romance más intenso es el que nadie ve. El que vive entre cartas, miradas, y silencios. Y aunque el cine los haya separado por género, estilo y origen, el corazón no entiende de etiquetas. Jorge Mistral y la India María fueron, tal vez, dos almas que se encontraron en el momento equivocado, pero que jamás se olvidaron. ¿Te conmovió esta historia? ¿Crees que Jorge Mistral y la India María vivieron un amor imposible en un mundo lleno de prejuicios? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a este canal, comparte este video con tus amigos, y activa la campanita para no perderte las historias más impactantes del espectáculo. Porque detrás de cada ídolo, hay una verdad que merece ser contada.